Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura de Trabajo. Y en un país donde el verbo renunciar no es un verbo muy común. ¿Usted escuchó renunciar? No. Sin embargo, parece que en los ámbitos internacionales esto es más común porque Lagarde renunció a la presidencia del Fondo Monetario. Y uno podría decir, ¿la sacaron por arriba porque fue un lugar más importante? No sé, pero era el lugar, o por lo menos la figura donde estaba pivoteando desde lo político, desde lo que aparece en los medios, desde lo que se ve, desde lo que la gente común o de a pie entendía, aparecía como un pivot donde giraba esa relación entre Mauricio Macri y el Fondo Monetario, ¿no? Esas fotos continuas, esas puestas en escena. Bueno, acaba de renunciar. Uno podría pensar que alguien le dijo, che, le prestaste el 60% de la plata del fondo, se la diste a un solo país. Medio raro. O permitiste que la plata del fondo se utilizara para contener fuga de capitales, o no fuga de capitales, sino para contener dólar, precisamente, y favorecer esa fuga de capitales, cosa que está estrictamente prohibido por el reglamento del fondo. Sin embargo, ustedes saben que lo que es reglamentario y lo que es formal se termina resolviendo por lo político, ¿no? Con lo cual no creo que esa sea la causa de la renuncia, ¿no te parece, Hugo? Hay mucho para analizar, Claudio, en esta renuncia de Christine Lagarde al Fondo Monetario y en su arribo al Banco Central Europeo también, ¿no? Hay que ver todo esto que tiene que ver y cómo va a impactar en la Argentina. Bueno, es una incógnita que la vamos a saber a partir del 1 de noviembre porque precisamente allí la directora del Fondo Monetario Internacional va a dejar su cargo para ocupar temporariamente su mandato al frente del Banco Central Europeo. Por otra parte, nos metemos en el ámbito nacional, en el ámbito de la producción y en el ámbito del trabajo, que es donde hacemos foco cada martes. ¿Por qué hacemos hincapié? Porque hoy un frigorífico que hace apenas un año Mauricio Macri había inaugurado y había sostenido que el cumplimiento del sostén que él plantea en el mercado interno y de la contratación de trabajo se estaba cumpliendo, bueno, con esta reapertura del frigorífico Matievich, ubicado en Santa Fe, a 60 kilómetros de Rosario, en Carcarañá. Este frigorífico va a dejar a 300 familias en la calle. ¿Por qué, Claudio? Vos decís, ¿no? Te preguntás, la pregunta es, abrió hace un año, hoy está cerrando porque el presidente de la Nación le había prometido al frigorífico aumentar la cuota Hilton. Este frigorífico se postuló y solicitó las 300 toneladas que un frigorífico nuevo puede solicitar de cuota Hilton. Bueno, apenas le dieron 50 toneladas. El consumo de carne sigue cayendo en nuestro país, cayó un 13% y está en los niveles más bajos de la última década. Es gravísimo lo que sufre el sector agropecuario en este ámbito, en el ámbito nacional, porque además de todo esto, de que Mauricio Macri dijo que se iba a incrementar el consumo de carne, que nunca se incrementó, también le aplicaron retenciones. Dijeron, vamos a sacar las retenciones, vamos a levantar el consumo. Bueno, ninguna de las dos cosas pasó, el consumo siguió cayendo y 2 meses después, Claudio, de inaugurar el frigorífico, aplicaron retenciones. Así que Matievich está por dejar a 300 personas en la calle de manera inminente. Puede decir que es piedra, que mejor no inaugure nada, ¿no? Mejor que se calle la boca, ¿no? Sería conveniente para los trabajadores. Claro, el programa anterior decíamos, che, ¿cuál es la rama de la industria de los servicios que tiene el gobierno como punto para crear empleo? Porque la promesa de crear empleo está y sigue estando en forma, ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora serían con el acuerdo con la Unión Europea, los empleos serían cientos de miles, a través de la carne, parece. Bueno, la carne
por ahora no es el fuerte. Este no es, estamos demostrando que no es el fuerte. No hay que ser tan negativo. No, vamos a ver qué nos dice Mariana al respecto, porque en realidad Mariana tenía algunas noticias para este informe. Sí, la verdad es que el informe viene un poco del programa pasado, donde estábamos hablando de la situación tan crítica social que se vive actualmente y donde nos preguntábamos por qué hay tanta tranquilidad o relativa tranquilidad social en el marco de una situación económica que es tan dura. ¿Qué pasa si nos comparamos con el año 2001, donde estaba bastante más caldeado el ánimo? Y bueno, en función de eso trajimos algunas comparaciones para ver qué pasa ahora en relación con lo que era el año 2001. Y la verdad es que una parte importante de la transformación que sufrió Argentina en este tiempo no tiene que ver con el gobierno de Macri, sino que la base social es diferente por las transformaciones que ocurrieron antes, digamos entre el 2003 y el 2015. Entonces, por más que se haya deteriorado en los últimos 3 años y medio, no estamos en la situación del año 2001. Por ejemplo, ¿qué pasa si comparamos algunas variables que tienen que ver con el mercado laboral? En el año 2001, en octubre, la tasa de desocupación había llegado a 20,9%. En la última medición del 2015 la ubicaba en 5,9%. Y ahora ascendimos, volvimos a superar los 2 dígitos y estamos en 10,1%. Es la mitad de lo que era en 2001, más allá de que estemos en un momento de fuerte aumento de la desocupación. Y además también son distintos los salarios. Sabemos que venimos perdiendo poder adquisitivo en los últimos 3 años y medio, pero de nuevo la situación es relativamente mejor que la del año 2001. En el gráfico tenemos una comparación del salario promedio, del salario registrado del sector privado, que es el que es la estadística más parecida a través del tiempo. Y está todo expresado como si fueran pesos de ahora, de abril de 2019, ¿no? Entonces, el salario promedio del año 2001 eran 800 pesos de ese momento, pero si lo llevamos a cómo sería en valor adquisitivo a los pesos de hoy, sería como ganar hoy 35.000 pesos. Bueno, entre el 2015 y ahora tuvimos un retroceso de 13%, pero todavía estamos 16% arriba de 2001, ¿no? Y mucho más cuando miramos otras variables como el salario mínimo o la situación de quien en ese momento no tenía trabajo, la verdad que no tenía prácticamente ningún ingreso. Hoy existen otros mecanismos de ingresos para los hogares. Y a eso nos referimos en cuanto a mirar esta segunda placa que habla del sistema previsional de seguridad social. Ahí hay 2 políticas fundamentales del kirchnerismo que implican ingresos para los hogares que hoy existen y que en el año 2001 no existían. Una es la asignación universal por hijo. En el año 2001 no había nada parecido a la asignación universal por hijo. Los que eran hijos de desocupados, de trabajadores informales, trabajadores no registrados, servicio doméstico, no tenían ningún derecho a una asignación. En el año 2015 esa asignación llegó a 3.600.000 niños, niñas, adolescentes, y es una diferencia porque implica un ingreso para muchos hogares, un ingreso muy bajo, pero un ingreso al fin. Y el macrismo se ocupó bastante de que esa asignación no disminuyera con su gobierno, sino que la sostuvo. De hecho, incrementó el monto de los beneficiarios a casi 4 millones en la actualidad, al incluir a los hijos de monotributistas también. Y en materia de ingresos, eso significa hoy 2.652 pesos por cada niño. Es un valor bastante parecido al de 2015. ¿Por qué es un valor bastante parecido, a pesar de que la fórmula de la movilidad debería implicar que esté descendiendo? Porque en marzo adelantaron todo el monto que tenía que aumentar en todo este año. O sea, ya no va a haber más aumentos, en teoría, pero en este momento estamos en un valor parecido de 2015. Y hay otro conjunto importante de hogares que hoy tienen ingresos por las moratorias previsionales, precisamente la que está por vencerse en este momento. Si ustedes miran en las gráficas, en el año 2001 había 3.300.000 jubilados y pensionados, y en el año 2015, 6.500.000. Ese aumento de algo más de 3 millones, en gran medida, estuvo vinculado a las moratorias previsionales que permitieron la jubilación de quienes no habían podido reunir los años de aportes. En este momento son alrededor de 7 los jubilados y pensionados,
que siguieron aumentando por la última moratoria que se decidió en el 2015, y sí ha perdido capacidad adquisitiva la jubilación, sí ha perdido sobre todo la jubilación mínima, pero como puede verse en el gráfico, está mucho mejor que en el año 2001, porque entre 2001 y 2015 había aumentado prácticamente al doble. Entonces descendimos, pero no estamos en los niveles previos. Y finalmente, ¿qué pasa con los programas sociales en general, políticas de ingresos en general? Dinero que el gobierno tiene capacidad de poner en los hogares para tratar de sostener una situación social que es difícil por el lado del trabajo. Cuando miramos la proporción de hogares que reciben algún tipo de programas sociales, lo que se ve en general es que se mantuvo. Es muy parecida a lo largo del tiempo, en 2015, entre 2015 y 2018, hoy también está en niveles relativamente similares, un poco más alto, y eso puede tener que ver con la ampliación de la asignación universal, pero digamos no ha hecho desaparecer esos programas sociales, seguramente porque son parte del mantenimiento de esta situación en el marco de una economía que viene muy complicada. Bueno, yo la verdad te digo, cuando en la semana pasada dije, a ver, contanos cómo es esto de cómo derrama el gobierno, pensé que iba a tener otras cifras. Pero por suerte tenemos una invitada el día de hoy, Ana Castellani. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? Por ahí nos ayuda a interpretar un poco qué es lo que está sucediendo. Y yo la verdad que la escuché a Ana hace 2 o 3 meses en otro evento, y a mí me sorprendiste. ¿Verdad? Me sorprendiste no solo por la interpretación, sino por la forma en que interpretabas aquello que a los militantes, en este caso los militantes kirchneristas, nos cuesta mucho interpretar. En ese sentido, si yo te preguntara, mirá, entre esto que está planteando Mariana, que es la modificación que hay de las condiciones objetivas, digamos, o la no modificación de las condiciones objetivas, y la posibilidad del apoyo o el no apoyo al gobierno de Macri, ¿a vos qué se te ocurre en el medio? Porque ahí se nos quemaron los papeles a un montón, ¿entendés? No, lo que pasa que primero quisiera destacar algo que estaba mencionando con los datos del informe, que son claros para entender la situación, que es que no estamos como estábamos en el 2001, porque el nivel de crisis social que se tenía en ese momento por la desocupación, la falta de cobertura previsional e infantil, la recesión que ya había arrancado en el año 98, o sea que vos ya estabas acumulando varios semestres de parate económico, incluso deflación de precios, era una situación que realmente estaba en las antípodas de lo que puede estar hoy. Hoy uno ve la desmejora en comparación con un proceso que hubo en el medio entre ese 2001 y hoy. O sea, pasaron cosas en el gran medio, acá sí pasaron cosas, o sea, pasaron cosas durante los años que van del 2003 al 2015, y también pasaron cosas en este otro periodo. También es cierto que la economía empieza a tener señales de agotamiento y de parate en la cuestión de la generación de empleo antes de la llegada de Cambiemos, pero Cambiemos hace un cambio fuerte en todo lo que tiene que ver con las políticas vinculadas al sector financiero, al mercado de capitales y un poco menos, pero también en el sector comercial, que afectaron claramente, en el sector comercial exterior, en cierto grado de apertura, que afecta a la producción y al consumo, y esos datos se están viendo. Lo que pasa es que una cosa son las situaciones objetivas y otra cosa son las interpretaciones. La realidad es que la mayoría de la población sabe que está peor, y por eso en niveles que oscilan entre el 70 y el 80% está disconforme con la gestión económica del macrismo. Ahí no hay un misterio, no es que se te queman los papeles por el hecho de que la gente no ve que vive peor que antes. Lo que pasa es que hay que ver por qué cree que vive peor que antes. Y en ese sentido, ¿y cómo percibe salir de esa situación? ¿No? Y cómo cree, en la medida en que piense cómo llega hasta ahí, imputa responsabilidades a distintos actores y define por dónde habría que seguir. Entonces me parece que Cambiemos viene apostando
hasta hoy con la idea de se necesita más tiempo para resolver los problemas que nos dejaron, que son muy graves, entonces pide recrear un voto de confianza para un segundo, ya no semestre, sino un segundo tiempo, digamos, un segundo mandato, y una fracción del kirchnerismo insiste con revolcar los datos de la realidad, reflejar los datos de la realidad todo el tiempo, pensando que con eso solo va a alcanzar para que mecánicamente el voto de adhesión a la fórmula Fernández aparezca, y me parece que ahí, en ese sentido, también empieza a chocar con una realidad simbólica, que no es la realidad necesariamente objetiva, porque es qué construcción ha hecho Cambiemos en todos estos años muy eficientemente, muy efectivamente, de por qué estamos como estamos, de generar alguna expectativa hacia adelante, de que se puede llegar a salir haciendo un sacrificio en este momento, y de que en realidad se pierde nivel de vida ahora para que en un futuro inmediato se viva mucho mejor en serio, ¿no? O sea, aparece la idea de ficción, lo que estábamos bien, pero uno creía que estaba mejor, pero era mentira. Y entonces utilizan un montón de analogías, es como girar la tarjeta y hacer fiestas y viajes y después tenés que pagar, o sea, un montón de ideas que empiezan a circular para tratar de dar sentido. Sería como, prefiero un malo conocido a un malo por repetir. Ellos plantean la idea de, saben de la decepción que tienen gran parte de sus votantes con respecto a la gestión económica, pero tratan de decir la magnitud de la tarea era mayor de la que creíamos, hacemos autocrítica y nos damos cuenta que minimizamos ciertos problemas, porque en algunos casos es flagrante, la inflación la duplicaron, digamos, no hay manera de que traten de salir por ahí. Sin embargo, ahí en inflación siempre dicen, bueno, eso lo subestimamos, es cierto, pero ahora es más difícil de lo que pensábamos, pero ahora estamos sentando bases sólidas. O sea, todo el tiempo utilizan las metáforas de la construcción, ¿no? La idea de esto estaba podrido desde los cimientos, se necesita empezar a construir bien desde los cimientos, nosotros estamos haciendo eso, sabemos que ahora parece que no, que es peor, pero hoy repitió o sea, en el futuro inmediato esto se va a corregir. Hoy repitió la misma idea con la analogía que hizo con el equipo de rugby, los Jaguares, diciendo se pierde y en un momento se gana competitividad y gana. A riesgo de ser reiterativo, Ana, está bien, abandonaron la analogía del tipo Gardiner de los brotes verdes y la botánica, ¿no? Porque venía por la botánica de entrada. Van ahora por la analogía de la construcción. Ahora, tiene que existir en algún momento algún sustento de carácter objetivo y material que le pueda dar vuelo y desarrollo a ese discurso. No puede ser inevitablemente así por los tiempos de los tiempos, porque, no sé, tenemos que cambiar un montón de reglas de juego que la verdad que no entiendo cómo. Pero fíjate, Claudio, que hasta ahora les viene resultando efectivo, porque uno, si se ciñera exclusivamente a los datos duros de la evolución socioeconómica, hay prácticamente, creo que no hay un solo indicador bueno para mostrar. Nada. Lo que sí hay es la capacidad de generar una narrativa que te diga, no hay ninguno bueno ahora, pero va a haber inmediatamente en el futuro. Entonces siempre es esa idea de, lo vamos a hacer porque nos cuesta, porque estamos haciendo las cosas bien, y entonces en el próximo tiempo sí. O sea, logran patearla para adelante. ¿Por qué logran eso? Y ahí me permito meterme en un tema que capaz para el campo nacional y popular es más complicado. Porque me parece que nos falta entender que una parte de los votantes de Cambiemos que están muy desencantados con la gestión económica, también están muy frustrados, arrastran una doble frustración, con el kirchnerismo y que manifestaron esa frustración en el no acompañamiento con el voto en 2013, en 2015, en 2017. Y para algunos, no digo para todos, pero en una elección que está tan reñida pueden marcar la diferencia para un lado o para el otro, esos votantes decepcionados con Cambiemos sienten que si no hay algo nuevo que venga a cambiar el rumbo y si no lo logran ver como algo nuevo y si lo siguen viendo como lo mismo que le generó frustración en el último mandato del kirchnerismo, no van a acompañar. O dicho de otra manera, ¿hasta qué punto
el desencanto es con la promesa que hizo Cambiemos o hasta qué punto el desencanto es con el incumplimiento de la promesa. A mí me queda claro que seguro, lo evidente es que Macri no les cumple la promesa que les hizo, pero no es que le reprochan la promesa, ellos querían esa promesa. ¿Y cuál era la promesa de Cambiemos? No solamente va a seguir todo lo que estaba bien y vamos a cambiar lo que estaba mal. No era eso solamente una cuestión económica. Lo que estaba mal era una cuestión de modos. Vamos a decir la verdad, algo que insiste mucho el gobierno en su narrativa. Vamos a no hacer cadenas nacionales, a no politizar todo el tiempo, a no ser confrontativos. Entonces hay un conjunto de inmateriales, de intangibles del último gobierno kirchnerista que hay una porción de la ciudadanía que rechaza. Obstinación, alta politicidad, una cosa muy adversativa, muy confrontativa, cierta terquedad. Eso, o la negación de algunas cosas que eran claras, como los indicadores de estadísticos, esas cosas, obviamente, uno diría, y al lado de que te cae el consumo, te cae la industria, te cae el empleo, te aumenta la pobreza, no debería pesar más en la balanza. Pero hay una fracción de la población que es sector medio, bajo y medio, que todavía satisface sus necesidades, aunque está peor, que está dispuesta a hacer el sacrificio si cree que este gobierno con estos buenos modos le puede dar una salida económica en la próxima. Ana, si es por eso nosotros en el 2015 no prometimos absolutamente nada, sino dijimos agradézcannos lo que dimos y ellos prometieron absolutamente todo. Es que hay que prometer. ¿Vos decís que pasa que es tan fuerte eso? La esperanza, hay algo fundamental para ganar una campaña. Vos no haces inventario para ganar una campaña, no es racional, no hay racionalidad en ese sentido, racionalidad cartesiana en el voto. La gente necesita más, que siempre tiene algo que no está satisfecho y que quiere satisfacer. Entonces, si vos te pasás diciéndole, pero mirá todo lo que hicimos, y bueno, precisamente como hiciste todo eso, te diría yo, ahora generaste nuevas demandas. Hay que poder satisfacer también esas nuevas demandas, no son menores esas nuevas demandas. Todo el tiempo hay que construir esa narrativa que te legitime la acción de gobierno. Y yo creo que hubo un momento donde el kirchnerismo dejó de hablar de eso, dejó de buscar esa construcción, esa narrativa de legitimación de las políticas que también incluya a sectores que no son los más politizados. Se refugió y consolidó muy bien un núcleo duro, que es lo que permite que el kirchnerismo haya llegado hasta acá a partir de toda la demonización que se hizo del espacio durante estos años de gobierno de Macri. Y eso está muy bien, pero no alcanza. O sea, hoy esto no alcanza. Por eso, en definitiva, la discusión termina siendo entre un logro colectivo o un logro individual. Hay amplios sectores de la clase media, por no decirte todo, que adjudican a su mejora en el estado de vida durante el kirchnerismo a su esfuerzo individual y no al esfuerzo de carácter social y mucho menos a la acción del gobierno. Lo consideran como un acto de justicia y por lo tanto no tienen nada, absolutamente nada que agradecer. Entiendo eso desde ese lugar. El asunto, ¿cómo lo resolvemos, no? Bueno, me parece ahí que hay que tener en cuenta entonces un primer diagnóstico que sea más acertado, que es que no existe solamente el voto económico. No se puede confiar exclusivamente en que los datos duros de la economía van a definir la votación, que el escenario es muy competitivo y que hay que sumar más voluntades y para eso hay que poder interpelar más efectivamente a esas personas que todavía no están convencidas de la necesidad de un cambio de rumbo. Bueno, la verdad que es muy interesante y es muy novedoso y ayuda muchísimo al campo popular esto que nos estás diciendo, ¿verdad, Hugo? Verdad, Claudio. Bueno, aprovechando ya que estamos terminando, estamos llegando a los últimos minutos del programa,
Aprovecho este espacio para despedirme. Hoy es mi último programa aquí en La Cultura del Trabajo. Lamentablemente voy a dejar el espacio, pero bueno, sin antes agradecerles a todos el acompañamiento que nos hacen cada martes, el cariño que nos brindan, aquí mismo en el estudio, a Verónica, a Jorge, a Rocco, a Chicho, a Judith Rabinovich, nuestra productora, acá todos los chicos de cámara que todos los martes nos ponen la mejor onda, nos empujan y este programa sale así por toda esta gente que está aquí atrás y por todo el cariño que le ponen a pesar de condiciones adversas y a pesar de un montón de condiciones que estamos pasando los trabajadores de los medios. Bueno, mis felicitaciones a ellos por estos 3 años compartidos, a ustedes por estar del otro lado y por permitirme aquí transmitirle lo que realmente creo, mi verdad, su verdad, nuestra verdad en todo caso, lo que pasa en el país, donde hoy lamentablemente hay muy pocos lugares para contar esto. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estos 3 años y por todo este cariño. Y gracias, Claudio, por el espacio también. No, gracias a vos. Gracias. Un momento emotivo le ponemos, pero bueno, es un momento de emoción para mí. Vos sos parte de esto y la verdad que en todo este tiempo has aportado un montón y le has puesto un carácter y una impronta al programa que sin vos obviamente no va a ser lo mismo. Así que desde lo mío, muchas gracias. Realmente muchas gracias. Bueno, y gracias por el espacio también y por permitirme decir todas las cosas que decimos, que no hay muchos espacios para decirlo, así que esto es lo más valedero y la experiencia que mejor me hace poder decir la verdad sin condicionamientos, sin ninguna presión y lo que ustedes se merecen, la verdad y la realidad que pasa en nuestro país y lo que atraviesa. Así que, de nuevo, muchas gracias. Intentaremos seguir seguro en la misma tónica, tal vez no con la misma calidad. Pero bueno, además con invitados como Ana, con la columna de Mariana. Y como Mariana también, una gran profesional. Y con otros compañeros que seguramente van a aportar y van a estar participando del programa. La verdad, un lujo, Ana, y da para más programas, Cuando así quieran. que si podés, porque esto no termina de plantarse toda la revelación acá. No, por favor. Claro, no, exactamente. Y nos cuesta mucho a los militantes esto, o sea, nos cuesta mucho a aquellos que queremos transmitir una verdad, saber cómo transmitirla para no profundizar una grieta, sino tratar de achicarla, porque en definitiva todos vamos a sufrir las consecuencias si se repite esta experiencia neoliberal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo.